Bueno, es indudable que Internet cambió la vida de todos nosotros de maneras profundas en los últimos 20 años. Hoy nosotros podemos acceder prácticamente a toda la información del planeta o comunicarnos con cualquier persona desde la palma de nuestras manos. Cuando yo empecé con la web en el 95, todas estas cosas que hoy vivimos como cotidianas parecían impensables, parecían algo, diría, de ciencia ficción. A pesar de eso, hay algo que la Internet que nosotros vimos transformar industrias enteras, vimos cómo transformó la industria del entretenimiento, cómo cambió la industria del conocimiento, del entretenimiento y las comunicaciones. Hay algo que esa Internet que transformó tantos aspectos de nuestra vida no pudo tocar, que no pudo transformar de ninguna manera. Y ese algo es la transferencia de valor sin intermediarios. Cuando el valor viaja cuando nosotros hacemos transferencias de valor por Internet, en realidad el dinero no viaja por Internet. Seguramente cuando yo digo esto, ustedes piensan, pero si yo todos los días entro a un sistema de e-commerce o a una plataforma bancaria online y doy instrucciones de que se pase este dinero para tal cuenta, que se pase para tal otro, que compro tal cosa y que va a llegar a mi casa. Y la realidad es que cuando ustedes están haciendo eso, lo que está pasando es una especie de truquito, porque en realidad ustedes le dan la instrucción a una plataforma online que después se comunica con una red privada de transferencia de valor. Y la transferencia de valor en sí no sucede a través de Internet, sino que sucede a través de las redes bancarias internacionales, a través de los procesadores de pagos online, a través de las tarjetas de crédito, con lo cual el dinero no viaja por Internet. Y este modelo basado en intermediarios no es nuevo, es un modelo que en realidad es el que permitió construir la sociedad global en la que vivimos. Es un modelo que tiene cientos de años en funcionamiento. Y es así como nosotros le podíamos dar nuestro oro en Venecia a Marco Polo y él con ese oro nos daba un papel, una especie de certificado que nosotros podíamos ir a Pekín y redimir más o menos por la misma cantidad de oro. Ese es el modelo que permitió a nuestras sociedades escalar. O sea, nuestras sociedades son globales gracias a ese modelo de intermediación. Gracias a que hay terceros confiables que se encargan de transferir valor entre nosotros. Los bancos, las tarjetas de crédito cumplen esa misma función. Y esta intermediación en la transferencia de valor no es solo en lo económico, sino también en lo social. Y el sistema representativo, el sistema político, usa esos mismos mecanismos, donde nosotros no podíamos coordinar grandes grupos humanos sin esos intermediarios, porque moverse de una ciudad a otra hace 200 años llevaba semanas o meses. Entonces, ¿cómo hacíamos para organizar un país, para organizar una nación? Entonces empezamos a elegir representantes que se juntaban en un concilio y tomaban decisiones por nosotros. Lo que estábamos haciendo de nuevo era delegar, en ese caso, nuestro valor político a un tercero para que él lo ejerciera por nosotros. Entonces podemos agradecerle a esta intermediación la construcción de la sociedad global en la que vivimos hoy. Ahora, esa intermediación, aunque fue muy útil y es lo que nos trajo hasta ahora, fue una herramienta de escalabilidad social, nos permitió escalar nuestras sociedades a otro tamaño, también tiene sus problemas. Muchos de estos sistemas están fragmentados, no hablan bien entre sí, lo cual incrementa los costos operativos. Muchos de ellos directamente no se comunican, tienen incompatibilidad en su funcionamiento, y esto en el sector financiero tiene la implicancia de que la mitad de la población del mundo hoy no tiene acceso a los servicios financieros básicos. Y también en otros ámbitos como el político, muchas veces vemos que esa confianza que depositamos en terceros es traicionada y que aquellos que elegimos para representarnos no cumplen las promesas
en base a las cuales nosotros le delegamos nuestro poder político. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué si Internet de las comunicaciones, la Internet de las comunicaciones y el conocimiento, esa Internet que hoy usamos día a día, pudo transformar el acceso al conocimiento, el acceso a la opinión, que antes solamente algunos grupos podían tener, no pudo transformar la intermediación en la transferencia de valor? Y la razón es sencilla, es que la información digital puede reproducirse casi infinitamente a muy bajo costo. Y este fue el problema que las discográficas se enfrentaron en el 2000, cuando la gente empezó a digitalizar la música, empezó a tener la música en archivos en sus computadoras y empezó a compartirla con aquellos que querían. De hecho, las discográficas no le encontraron la solución. Tuvieron que cambiar el modelo de negocios. Apple empezó a vender los temas por tema en lugar del EP. Ahí se me cae una sota, digamos, de mi antigüedad. Pero digo, ya no podían vender un disco, tenían que vender temas. También tuvieron que salir, los artistas de nuevo tuvieron que salir a la calle a dar shows. Si ustedes piensan en esa época, ya para los fines del 90 ya no salían los artistas a la calle porque digo, era suficiente negocio reproducir placas de plástico, hacer CDs, y hoy cambió la industria de la música. Y creo que cambió para bien. Digo, creo que como industria mejoró, se hizo más accesible, se democratizó el acceso al entretenimiento. Con lo cual podríamos decir que ese fue un cambio positivo. Pero en el contexto que yo les decía, esta imposibilidad, digamos, de tener escasez digital, digo, y para ejemplificar esto, les digo, ¿cómo hacen ustedes para asegurarse que si yo les doy un billete de $100 digital, no voy a agarrar el mismo billete y lo voy a copiar y le voy a pagar a todo el resto con ese mismo billete? Y ese es el problema de poder tener valor de manera digital. Cómo la Internet que creó abundancia nos puede dar también herramientas para generar escasez. Porque cuando hablamos de valor, lo valioso es escaso. Necesitamos tener una sola representación de eso que es valioso y asegurarnos que nadie puede multiplicarla y replicarla infinitas veces. Y en el contexto que yo estaba diciendo, eso implica que si no hay solución para eso, o no la había, estaríamos condenados a esta intermediación en la transferencia de valor. Estaríamos condenados a sus aspectos negativos. Estaríamos condenados a tener una sociedad que solamente incluye a la mitad de la población, condenados a tener, digamos, intermediarios que no respetan los acuerdos y no protegen esa transferencia o esa fe que depositamos en ellos. Y si ustedes me hubieran preguntado hace 10 años, les hubiera dicho que eso era un camino sin salida, un callejón sin salida y que no había solución para eso. Pero en el 2008 sucedió algo que fue increíble, fue revolucionario, y surgió una nueva tecnología llamada Bitcoin. Y seguramente cuando yo digo Bitcoin, la mayoría de ustedes piensa en una moneda digital. Y eso es lógico porque uno, en general, tiende a ver lo que conoce. Yo tenía un profesor de Historia del Arte que me repetía esa frase una y otra vez, y pongo siempre esta imagen, porque si ustedes van ahí van a encontrar un montón de piedras, digamos, no van a encontrar nada de esto, y seguramente esas piedras no les digan nada. Pero si ustedes saben la historia, saben que esa es la cuna de la filosofía y de la sociedad occidental. Entonces, lo mismo pasa con las tecnologías disruptivas. Al no entenderlas del todo, al ser disruptivas, al ser algo nuevo, se nos hace difícil entender su potencial y lo primero que hacemos es asociarlo con lo que ya conocemos. Así es que nosotros pensábamos que la PC era una máquina de escribir en esteroides. Hoy nos dimos cuenta que es un poquito más potente, pero en esa época no se nos ocurría. De hecho, la primera aplicación exitosa de la PC fue el Word, el sistema de escritura, y nos ahorraba un montón de liquid paper. Esa era básicamente toda la potencia que tenían las PCs. Y en ese sentido, también para que no se sientan tan mal,
hay premios Nobel laureados, como Paul Krugman, que es un premio Nobel de Economía, que no supieron ver, por ejemplo, el potencial de Internet. Él dijo en el 98 que la Internet iba a tener el mismo impacto que la máquina de fax. Le pifió por un poquito, ¿no? Le erró apenas. Con lo cual no es un problema de cuán brillante o informado o poco informado sea uno, sino que es la naturaleza de estas tecnologías. E incluso a mí, cuando vislumbré que esto iba a tener, digamos, el potencial que podía llegar a tener, no me quedaba claro cuál era el camino y por eso me puse a hacer todo lo que se puede hacer en el espacio para poder entenderlo y me llevó muchos años que las ideas cayeran en su lugar. Y es cierto que Bitcoin es un medio de pago y es un sistema de unidad de cuenta, un registro donde uno puede registrar débitos y créditos, con lo cual uno lo puede tomar como un sistema de atesoramiento o de transferencia de valor, y eso es lo que hacen estas compañías. Todas estas compañías aceptan Bitcoin, pero la mayoría de ellas no se quedan con los Bitcoins. Lo que hacen es, van a un procesador de pagos y le dicen, liquidame esto en la moneda local. Entonces, los Bitcoins ahí solamente se utilizan como un sistema de transferencia de valor global, y la razón por qué lo hacen es porque la transferencia en Bitcoin o en criptomonedas les cuesta cero. Entonces, compañías en industrias donde el bottom line es muy chiquito, donde quizás el margen de la compañía es un 5%, si se ahorran el 3% de procesamiento de pagos, están incrementando la ganancia en un 60%. Entonces, no es porque vean la disrupción, no es porque les importe la descentralización o los problemas de inclusión financiera, simplemente lo hacen porque es una herramienta útil. Y hoy Bitcoin sigue siendo, y hay otras criptomonedas que se enfocan específicamente en eso, pero sigue siendo un sistema de remesas internacionales, sobre todo para montos medianos y altos, digamos, por excelencia, es el sistema más eficiente que existe hoy. Para entender esto, hoy uno puede mandar cualquier monto desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo por más o menos unos $10, entre 5 y $10, y ese dinero va a estar efectivamente en la otra punta del planeta en 10 minutos. Si tratamos de hacer lo mismo con el sistema tradicional y mandar, no sé, $500 o $200 a Siberia, les puedo asegurar que les va a costar entre 25 y $40 y tienen que rezar para que lleguen una semana. Entonces, esto lo que trae es el mismo nivel de revolución a la transferencia de valor que trajo Skype a las comunicaciones. O sea, antes, hacer una llamada internacional era toda una preparación y estabas mirando los minutos. Hoy podemos tener videoconferencia, no llamadas telefónicas con cualquier parte del mundo a costo cero. Ese es el nivel de disrupción que estaba faltando en el sector financiero. Piensen que en el sector financiero, digamos, el online banking fue la última innovación, y la innovación anterior, antes del online banking, había sido los ATMs en los 70. O sea que estamos hablando de un sector que viene sin disrupción por décadas, porque no tenía incentivos tampoco a hacerlo. Ahora, Bitcoin para mí es algo mucho más importante que un medio de pago o un sistema de atesoramiento de valor, porque debajo esconde 3 tecnologías que son revolucionarias y que son la punta de un iceberg que puede traer una transformación social muy profunda. Y yo voy a tratar de explicar en términos simples qué son estas tecnologías, porque algunas de ellas, las dos de abajo en general, por la falta de comprensión ni se mencionan, la de arriba la van a ver mencionada por todos lados y además como si fuera una panacea universal que resuelve todos los problemas, que es el blockchain. Y voy a tratar de explicar sencillamente qué es un blockchain, para que cuando escuchen la palabra blockchain entiendan qué es realmente. Porque hoy pareciera que cuando se habla de blockchain, el blockchain resuelve el hambre del mundo, digamos, las inundaciones, cualquier tipo de cosa. Así que para eso hice un gráfico muy sencillo que explica lo que es un blockchain. No, por supuesto que este es una broma, pero cuando vean en las descripciones de blockchain se van a encontrar con este tipo de gráficos,
Porque también hay una realidad, la mayoría de la gente que está en el mundo Bitcoin son nerds, son programadores, geeks, y para ellos esto es la manera de comunicar sencilla los conceptos en los que ellos viven sumergidos. Pero la realidad es que un blockchain no es más ni menos que un libro contable. No es más que eso. Es un libro contable que tiene una particularidad. Por supuesto, hay algo nuevo en el blockchain, que es que cada una de las hojas de este libro contable están encadenadas con las hojas anteriores. Entonces, eso lo que produce es que si yo hago una modificación en el pasado, digamos, 1000 hojas atrás, se va a producir un efecto dominó donde todas las hojas subsiguientes se van a modificar. Entonces, eso a mí me permite tener una auditoría de lo que pasa en el libro contable ese instantánea. Yo puedo saber que ese libro no fue modificado de manera instantánea. Y cuando digo este efecto dominó, digo que alguien cambió una coma, un 0 en una planilla, 1000 hojas atrás. Ese es el valor del blockchain como tecnología. Es un sistema de auditoría. Así que eso es un blockchain. Sí, cuando les hablen de blockchain, ahora saben lo que es. Un blockchain es un libro contable que tiene un mecanismo de auditoría instantáneo. No hay más complejidad en un blockchain que eso. Y ahí viene el tema de lo que yo les decía. Digo, la verdad que eso no parece revolucionario. Y de hecho no lo es de por sí. Porque ¿qué pasa? Si ese blockchain está guardado en una sola computadora, aunque yo me dé cuenta que alguien cambió el libro contable, yo no tengo otra copia para cotejarlo contra la copia original. Entonces, eso es como una base de datos. Un hacker entra en una base de datos, cambia los datos y nadie sabe cuál era el dato anterior. Con lo cual, eso no te da una seguridad extra. Entonces, hay algunos blockchains que dijeron, bueno, voy un paso más allá y creo como una especie de federación de empresas o individuos en los que confío, y cada uno tiene una copia del blockchain, es un blockchain federado. Entonces, mientras 2/3 de los que tienen el libro contable se mantengan honestos, nosotros podemos decir cuál era la versión real y cuál es la modificada. Y eso es lo que se llaman los blockchain federados, que es lo que algunas organizaciones privadas, como R3, que es una asociación de bancos, están haciendo, diciendo, bueno, nosotros tomamos el blockchain, pero lo queremos adaptar a nuestro entorno, entonces cada banco asociado tiene una copia del libro contable y entre nosotros nos validamos. Y está bien, ese otro sistema no deja de ser un sistema en el cual estamos confiando en un grupo de instituciones, no deja de ser un sistema intermediado. Pero Bitcoin fue más allá. Bitcoin dijo, yo voy a hacer una red descentralizada, que eso quiere decir que no hay un punto de control, las personas, los integrantes de esa red no confían entre sí ni se conocen, donde cualquiera puede sumarse, se puede bajar una copia de ese libro contable y empezar a actuar como auditor de esos registros para el resto. Entonces, ese blockchain de Bitcoin no está asegurado, digamos, por un grupo de entidades conocidas, sino que está asegurado por 10.000 servidores repartidos por todo el mundo. Y cuando hablé del blockchain me olvidé de mencionar una cosa, que es la prueba de trabajo, que Bitcoin le agregó una seguridad adicional, que es que dijo además, para escribir una nueva hoja en el libro contable, uno tiene que hacer una inversión de recursos. Tengo que invertir una cierta cantidad de electricidad, de servidores y demás. Y lo que pasa es que si yo trato de corromper las reglas o corromper el libro contable, los otros auditores no toman el producido de mi procesamiento, no toman esta nueva hoja que yo creé y me penalizan no dándome el premio. Con lo cual yo invertí un montón de recursos y no tengo el premio a cambio y pierdo dinero. Con lo cual la seguridad de Bitcoin es esta red descentralizada, este sistema de auditoría transparente y además un modelo de incentivo de incentivos y desincentivos económicos. Con lo cual los actores se mantienen honestos porque tienen una motivación económica a hacerlo. Y eso también es brillante. Ya no es seguridad tecnológica, es seguridad económica. Que en el fondo, si nos ponemos a pensar, toda nuestra sociedad funciona en eso, en función de eso, en base a modelos de incentivos y desincentivos. La gente no infringe la ley
mayoritariamente no por un tema moral, sino porque hay una penalización, digamos, por infringirla, y hay cierto beneficio por mantener las reglas sociales, ¿no? Lo que tiene interesante es que Bitcoin es el primer sistema de construcción de reglas sociales o donde hay un contrato social que se cumple a rajatabla. Hay otros atributos, por ejemplo, que tiene Bitcoin, que es que la emisión monetaria está predeterminada en toda la historia de vida del Bitcoin. Y al principio se emitían 50 Bitcoins cada 10 minutos, después de 4 años empezaron a emitir 25 Bitcoins cada 10 minutos, después 12,5 Bitcoins cada 10 minutos, y esa regla está programada y predeterminada, es parte del contrato social de Bitcoin y se respeta a rajatabla. Y además hay una regla donde se dice que va a haber 21 millones de Bitcoins, ni uno más ni uno menos. Entonces eso lo convierte en una especie de oro digital. Digamos, tiene escasez, entonces solamente si hay más demanda, el Bitcoin lo único que puede ajustar es el precio. Entonces, lo interesante de esto es que esas reglas, que son sencillas, que todo el mundo puede auditar, porque Bitcoin es de código abierto, se cumplen a rajatabla porque estos miles de servidores en todo el mundo se encargan de auditarlas y hacerlas cumplir. Y aquel que se corre de las reglas es penalizado. Entonces, es un sistema, digamos, es un contrato social muy eficiente y predecible. Y ahí también es otro tema que a mí me parece interesante. Nosotros podríamos empezar a construir otros contratos sociales más allá de Bitcoins y tener la certeza de que se van a ejecutar tal cual los diseñamos. Entonces, esas son las implicancias que esto puede tener para nuestra sociedad. Y después, en términos de, porque hoy ya ha proliferado y Bitcoin no es la única red descentralizada, ya tenemos 1.500 criptomonedas que han tomado la tecnología Bitcoin, algunas con innovación, otras no tanto. Hay redes descentralizadas que yo, como contaba, con actores conocidos como las de los bancos, redes que se enfocan solamente en remesas, que también trabajan con actores de confianza como Ripple. O sea, ya hoy, en base a estos preceptos de Bitcoin, se expandió toda esta tecnología a muchos otros escenarios y algunos de ellos decidieron hacerlas como redes privadas. Entonces están haciendo una especie de Swift 2.0, están diciendo, bueno, hagamos una red donde solamente nosotros podemos leer y escribir, la gente de confianza puede leer y escribir. Otros dijeron, bueno, hagamos un intermedio, solamente podemos escribir los que estamos dentro de la red de confianza, pero si un gobierno necesita auditar lo que estamos haciendo, un regulador necesita auditar, le damos permiso de lectura. Entonces hay blockchains permissioned o licenciadas, y después hay redes como la de Bitcoin completamente abiertas. Cuando uno combina estos digamos, elementos, cuando uno combina un blockchain abierto, asegurado por una red descentralizada, nace algo que es nuevo y único, que es lo que yo doy en llamar la Internet del valor. Y así como la Internet del valor, la Internet de los datos, la Internet de las comunicaciones y del conocimiento, se construyó por capas, y lo primero que hicimos fue hacer que dos computadoras pudieran intercambiar datos, después hicimos que dos seres humanos pudieran intercambiar mensajes, entonces creamos el email, después lo que hicimos fue que se pudiera compartir conocimiento cuando nació la web, que Tim Berners-Lee la creó para el CERN, para un centro de estudios. Y después, con mucho tiempo y uso de esas tecnologías, empezaron a aparecer los patrones emergentes, como Facebook, las redes sociales, donde tecnológicamente era la misma tecnología que ya teníamos, pero combinada de maneras novedosas. De esa misma manera, la Internet del valor también se va a construir por capas. Y la primera capa de la Internet del valor es el atesoramiento de valor. Es el poder atesorar y registrar valor de manera digital. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, y ahí está Bitcoin, está Litecoin, Ether y otras muchas criptomonedas que existen, pero si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotros hacemos transferencias de valor, hay acuerdos entre medios, hay reglas atadas a esa transferencia del valor. De hecho, los contratos son eso, son acuerdos, digo, yo te pago esto si se cumplen estas condiciones. Entonces, la segunda capa es una capa de lógica de negocios descentralizadas, que en la jerga lo van a ver como contratos inteligentes.
Ahí hay dos redes públicas abiertas que están trabajando sobre eso, Ethereum, que fue la primera en crear este concepto de lógica de negocios descentralizada, y RSK, que es mi compañía, que fue la segunda que está creando eso sobre Bitcoin. O sea, nosotros estamos usando la infraestructura tecnológica de Bitcoin para crear lógica de negocios descentralizada. Y después arriba de eso se tienen que construir otras redes, porque los blockchains y los sistemas descentralizados blockchain son muy seguros, pero son muy ineficientes. Porque como les contaba, cada dato que uno guarda se replica en miles de servidores en todo el mundo. Entonces, acá lo que hay que crear son capas que permitan hacer procesamiento de pagos más eficientemente, sistemas que almacenen información, pero no en 10.000 servidores, sino 4 o 5 copias donde yo quiero. Entonces se van a empezar a construir, digamos, los componentes encima para construir este Internet del valor. De hecho, se están construyendo, están en diferentes grados de maduración, pero eso existe, casi todos los componentes que están mencionados hoy, ahí existen hoy. Y para que no se me duerman, voy a tratar de ir a algo como más ejemplos más tangibles, o no tanto, pero por lo menos nos vamos a divertir un poco. Como yo les decía, en nuestra sociedad las leyes son el lenguaje de programación y los contratos son en el fondo programas. Uno lo que está haciendo es determinando reglas. Uno dice, si pasa tal cosa, tiene que pasar tal otra. Y el sistema judicial es el sistema que se encarga de que esos programas se ejecuten según, son el intérprete, son la computadora de esos programas. O sea, seguro nunca pensaron en nuestro sistema legal de esa manera, pero en el fondo es eso, tengo las leyes, ese es el lenguaje de programación, no me puedo correr de eso, tengo que cumplir esas normas, esas reglas, los contratos son programitas y alguien se tiene que encargar de que se ejecuten tal cual esperábamos. Así que los abogados son los hackers de nuestra sociedad. Así que más respeto con los abogados la próxima vez. Así que con esa concepción es que nacieron los contratos inteligentes. Alguien dijo, ¿por qué no hacemos lo mismo? Hacemos un lenguaje de programación, pero para contratos, para acuerdos. Perfecto, tenemos el lenguaje de programación, tenemos los contratos inteligentes, smart contracts, que son versiones digitales de los contratos legales, pero lo que faltaba era un sistema que ejecute eso, que se encargue el sistema judicial, si uno quiere, digital. Y lo que nos dieron las redes descentralizadas es eso, un primer sistema de ejecución de estos contratos fiable. Porque las mismas reglas que yo les conté para asegurar valor de Bitcoin se pueden usar para asegurar la ejecución de estos contratos. Entonces, tenés alguien que crea el contrato y después miles de servidores que se encargan de ver que ese contrato se haya ejecutado tal cual estaba escrito. Y si no, lo penalizan. Misma lógica, pero para lógica de negocios. Y alguien que no estaba contento con este nivel de complejidad y locura dijo, ¿y por qué no hacemos que haya objetos que respondan a los contratos? Entonces, por eso pongo este ejemplo, porque la propuesta es esta. Vamos a hacer un negocio entre todos nosotros donde todos compramos uno de estos autitos que se manejan solos, son autos autónomos, lo pintamos de taxi, yo le programo una billetera con criptomonedas, con Bitcoin y demás, y cada vez que un pasajero se sube, le programo un contrato inteligente, cada vez que un pasajero se sube, le empieza a cobrar por segundo. Porque una de las cosas que se pueden hacer con estas tecnologías son micropagos. Abre un canal de pagos. Le cobra por segundo, cuando el pasajero se baja, cierra el canal de pagos, el autito vuelve a circular, cuando ve que se va a quedar sin combustible, va a la estación de servicio, carga combustible y le paga a la estación con su billetera. Él es autónomo. Si se descompone, llama al mecánico. Cuando el mecánico lo arregla, su sistema de autodiagnóstico le dice que el mecánico cumplió con su función y él le paga al mecánico de su propia billetera. Y yo sé que muchos me están mirando ahí fijo, como diciendo, hay algo que los preocupa, y una vez por mes le manda la información al contador para que pague los impuestos. Así que no se preocupen, es un ciudadano responsable el autito. Entonces, y eso que acabo de escribir, que parece de ciencia ficción, existe en su totalidad. Obviamente le van a faltar pasajeros, pues no creo que nadie se quiera subir a ese taxi autónomo por ahora, hasta que pasen algunos años y confiemos más, pero a excepción de los pasajeros, todos los componentes para que eso existan están hoy.
Y yo les hablaba de patrones emergentes. Uno de los patrones emergentes más importantes de la Internet del valor es la creación de identidades basadas en reputación. Y es una de las razones de la exclusión también financiera. Con una identidad basada en reputación, este granjero de Nicaragua le va a poder pedir un micropréstamo a un banco de desarrollo de China. El Banco de Desarrollo de China, en base a su registro, a su historial, que está en el blockchain, así que es fiable y está validada cada interacción por otras contrapartes, va a poder ver si este granjero tomó cursos de capacitación, si colabora en su comunidad, si tiene experiencia, digamos, cuántas ventas ha hecho históricamente, cuántas cosechas ha tenido. Y en base a eso le va a poder dar un micropréstamo al granjero. Y si él lo repaga, eso va a su identidad como nueva reputación que se suma. Con lo cual, de pronto, este granjero puede pedirle micropréstamos a cualquier persona del mundo, porque su identidad basada en reputación, grabada en un blockchain público y descentralizado, se convierte en un colateral, se convierte en algo de valor que él puede poner en juego para interactuar con otros. Y ese es la piedra fundamental de la construcción de una sociedad realmente global. Porque ya no importa quién dice que sos un Estado, lo que importa es quién sos por tu comportamiento, quién sos por cuál ha sido tu comportamiento en la sociedad a través del tiempo. Y bueno, finalmente, digamos, hay algo que está sucediendo en el mundo y que es un poco mi motivación en todos los emprendimientos que hago y en la evangelización que estoy haciendo a nivel global, que es que al mismo tiempo esta mitad desbancarizada del planeta está teniendo acceso a teléfonos inteligentes. Entonces hoy estamos, y se estima, el Banco Mundial estima que 1.000 millones de ellos van a tener un teléfono inteligente en la mano para el 2020, 2019-2020. Entonces estamos ante la posibilidad de que con estas tecnologías se puede crear el sistema financiero inclusivo del futuro y se les puede dar servicio a los miles de millones de personas que hoy están excluidas de nuestra sociedad, darles una identidad y darles algo de valor con lo que ellos puedan interactuar con el resto de la sociedad. Bueno, gracias. Si quieren podemos pasar a preguntas. Yo acorté un poco la presentación, sí, como para... Perfecto. ¿Ganamos 10? Perfecto. Lo que le entendí casualmente desde hace una semana, un grupo de amigos en chat veníamos discutiendo sobre Bitcoin, cómo funcionaba, si era seguro o no era seguro, en fin, ¿no? Con sus pros y sus contras. Y usted indicaba que lo que a la larga le da valor es justamente la escasez. Pero ahí viene también, efectivamente, nuestro paradigma del respaldo sobre los bitcoins, si es que no puede llamarse moneda. Uh-huh. Entonces, algunos consideran que podría ser esto una especie de burbuja, como la burbuja financiera, la burbuja de inmobiliaria, o los .com hace años atrás, que en una época quebraron muchas empresas, que puede darse eso. La gente demanda algo que finalmente no era lo que es, por así decirlo, y de pronto cae. No sé qué relación puede hallar o si puede sacar, al menos yo sigo con esa duda, a pesar de que fue muy didáctico lo que usted indicó, sigo con esa pequeña duda para tener mucho más claro al detalle ese tema. La respuesta a eso tiene múltiples dimensiones. Por un lado, lo que decías del respaldo, en realidad las monedas desde el 71 que se rompió el patrón oro en el dólar, o sea, Bretton Woods había definido en los 50 una relación de $1 a 3.500 dólares a una onza de oro. En el 71 Nixon rompió ese patrón y desde ese momento no hay ninguna moneda del mundo que tenga respaldo. O sea, son todas basadas en la confianza, se llaman moneda fiat, y justamente se basan en la confianza de que el país emisor, o en el caso de Estados Unidos es la Fed, así que es una asociación de bancos,
va a emitir responsablemente para dar respuesta a la demanda de la moneda. O sea, es una herramienta de estabilización económica más que algo que tiene respaldo. Muchos dicen que ese es el gran problema que tenemos en esta sociedad hoy en día, que es que al tener las monedas no tener nada que las ancle, se han generado grandes burbujas como estas que mencionabas vos, las .com, inmobiliarias y demás, que se producen también por eso, porque la reserva fraccional deja de tener una restricción. O sea, hemos llegado a tener 50 veces, o sea, la reserva fraccional ha llegado a ser 50 veces, con lo cual los bancos estaban prestando 50 veces más de lo que tenían en reserva. Entonces se empieza a generar como un sistema que infla ciertos sectores económicos sin ninguna restricción. Cuando estaba atado al patrón oro, de alguna manera eso genera una restricción en la oferta monetaria y le da más estabilidad a la economía. Entonces muchos le echan la culpa a la inestabilidad que vivimos a nivel global justamente a ese factor de que hoy ninguna moneda tiene respaldo. ¿Cuál es el respaldo del Bitcoin? La confianza. O sea, básicamente uno justamente sabe que tiene una emisión monetaria, o sea que la cantidad de unidades de cuenta, digamos que va a haber, va a ser 21 millones, ni uno más ni uno menos, y que eso la red hasta ahora lo ha podido proteger y mantener siempre igual, o sea, ha podido mantener las reglas originarias del Bitcoin sin modificarlo. Ahora, ¿alcanza solo eso? Yo creo que no, creo que además tiene que haber algún uso. Y en ese sentido, los estados y las monedas fiat han trabajado siempre en base a eso, porque justamente las monedas fiat tenían un uso asegurado, que era el pago de impuestos. Entonces, en ese sentido, Bitcoin no tiene ese uso asegurado por una entidad central, lo tiene que tener ese uso por ser más eficiente o competitivo en cierto sector. Entonces, para mí el valor del Bitcoin está dado por tres componentes. Uno es reserva de valor, en la medida que se mantiene escaso, pero solo eso no alcanza. Dos, como decía, es un sistema de remesas internacionales muy bueno y muy eficiente. Si eso se mantiene, ahí hay un caso de uso que hace que Bitcoin tenga un valor intrínseco, que es como sistema de remesas internacional. Y había un cuarto que tenía Bitcoin, que hoy no lo tiene por los costos transaccionales porque han ido subiendo, que es como medio de pago, o sea, para pagar el café y demás. Ese lo va a recuperar seguramente Bitcoin por las segundas capas. O sea, RSK, mi compañía, por ejemplo, hace que se puedan procesar 20 veces más transacciones con la misma infraestructura, o sea, sin tener que agregar hardware ni nada, o sea, usando la misma infraestructura de Bitcoin, con lo cual eso baja el costo transaccional 20 veces, y después la capa 3 que yo mencionaba de pagos baja otro orden de magnitud los costos, baja 10 veces más, o sea, son 200 veces menos el costo, con lo cual ahí vamos a llegar a costos transaccionales debajo de 2 centavos de dólar, y ahí vuelve a ser una herramienta de procesamiento de pagos. Teniendo esas tres cosas, más teniendo contratos inteligentes, donde se pueden empezar a, no sé, generar mayor transparencia en los procesos de gobierno, de las compañías, generar otro tipo de, digamos, de valor a la sociedad, yo creo que Bitcoin, digamos, justamente esa confianza que Bitcoin da y que es lo que permite construir los otros casos de uso, es el valor de Bitcoin. Ahora, y voy a la segunda parte, me hablabas de la burbuja. Bitcoin en general sube de precio por adopción real y después lo que pasa es que los especuladores empiezan a subirse sobre eso y a apalancar la subida de precio y el precio se va mucho más allá de la especulación. Por eso si uno ve las subidas de precio de Bitcoin son una montaña rusa que hace así y después en general baja el precio hasta encontrar el piso donde más o menos la demanda real del Bitcoin está. Entonces, como Bitcoin no está regulado, lo que se produce es siempre esto. Lo que pasa es que uno ve el primer pico, que fue del 2011, de $2 a 32 dólares, perdón, de $1 a 32 dólares, y después ve el ajuste y bajó a $2. Y después se quedó amesetado casi un año y medio. Después vino otro impulso de adopción, pasó de 20 dólares a 250 dólares, 260 dólares, y después bajó a 100, a 80, 90, y de nuevo se amesetó hasta fin de año, hasta fin del 2013, de nuevo otro pico, y así. Y en general lo que hace es, y después nos dimos cuenta que había habido mucha manipulación de mercado en el segundo pico del 2013, y hasta eso también se vio reflejado que después cuando hizo el ajuste, llegó a 1100, 1160, y después llegó a bajar a 200, o sea que volvió medio a la meseta anterior porque evidentemente la demanda real de uso era mucho menor que lo que había subido especulativamente. Entonces siempre es esta tensión entre los especuladores que aprovechan la adopción real, de hecho la última subida fue Japón
aceptando Bitcoin como una moneda de uso cotidiano, o sea, dándole entidad legal, y después Surcorea entrando, pero especulativamente. Entonces, de nuevo, pasó de 2.000, 3.000 dólares a 20.000 dólares y ahora está bajando y está encontrando un piso que yo lo esperaba en 10.000, 12.000 dólares. Y seguramente, digamos, se mantendrá mesetado ahora durante un año o algo así, hasta que venga el próximo ciclo de adopción, que para mí van a ser los inversores institucionales, que ya, digamos, tengo información de muchos inversores institucionales que ya están empezando a considerarlo un activo en su cartera mínimo. No es que van a poner grandes sumas, pero quizás en la parte de alto riesgo quizás pongan 0,5%, y para mí eso va a generar el próximo ciclo de subida del precio, y después de nuevo vendrá con especulación, con locura, digamos, exuberancia irracional, y después volverá a ajustarse. Pero de nuevo, es como que siempre está esta tensión entre lo especulativo y el uso, la utilidad del Bitcoin está más allá del precio, que es un poco lo que a mí me guía. Yo siempre, cuando miro en Bitcoin, no miro nunca el precio, y empecé cuando valía 10 dólares, así que he pasado por por el Valle de la Muerte del 2014 y 2015, donde llegó a estar a 200 y la gente me decía, pero yo pensé que Bitcoin estaba muerto, y a mí no me importaba porque yo lo que miraba era cuántas billeteras nuevas había abiertas, cuántos comercios lo aceptaban, o sea, lo que yo mido son las métricas de adopción real del ecosistema, ¿no? Bitcoin tiene seguridades en su red y el resto de criptomonedas también las tienen, trabajan sobre esa red o son independientes. No, son independientes, y esa fue la decisión por la cual en RSK nosotros elegimos usar la infraestructura Bitcoin y no crear una red de cero. Porque en el fondo, como yo les decía, la seguridad de estas redes también es una seguridad económica. Entonces, en Bitcoin hay 1.000 millones de dólares invertidos en hardware, y esas empresas, esos empresarios que invirtieron 1.000 millones de dólares son los que están cuidando la red. O sea, y hay otras redes que quizás lo que tienen son, no sé, con suerte 1 millón, 2 millones de dólares de hardware, con lo cual esa es la seguridad de la red. O sea, si hay un incentivo, hay una transacción de más de 1 millón de dólares, para mí es mejor atacar la red y robarme eso digamos, que participar honestamente. O sea, hay un factor económico, y por eso yo creo que en la medida que la infraestructura de Bitcoin crece, también crece su capacidad de hacer transacciones únicas. Después, si uno fragmenta el valor en muchas transacciones más chicas, hay seguridades técnicas o criptográficas que permiten, digamos, podés transferir 1.000 millones de dólares en Bitcoin, pero fraccionado en transacciones a través del tiempo. Lo que no puedes hacer es hacerlo instantáneamente. O sea, esa seguridad lo que determina es como la máxima transacción que uno puede hacer de manera instantánea. Una pregunta, en esencia, ¿tu empresa a qué se dedica? ¿Qué tipo de servicio ofrece, administra, genera los bitcoins? En general, No. ¿cómo se mueve este negocio cuando una persona que no está relacionada a este tipo de lenguaje, a este tipo de actividad quiere comenzar a invertir, quiere comenzar a tener algún tipo de experiencia en esto? Sí, en RSK no hacemos nada que tenga que ver con la inversión, lo que hacemos es, creamos nueva infraestructura sobre Bitcoin. O sea, lo que hacemos es, extendemos las capacidades de la red Bitcoin para que haga otras cosas que no hace. Que era lo que yo decía, hoy Bitcoin transfiere valor, atesora valor, nosotros lo que hicimos fue agregarle lógica de negocios para que uno pueda programar, por ejemplo, un contrato inteligente y decir, bueno, por ejemplo, un caso muy, muy sencillo de lo que hace un contrato inteligente es un contrato de custodia, donde yo te mando el valor que te voy a dar por el pago de servicios, y cuando vos me das el servicio, yo firmo que recibí el servicio y se liberan los fondos. Pero para vos tenés la seguridad de que los fondos están bloqueados y que yo los tengo, y para mí está la tranquilidad de que una vez que presté el servicio, se van a liberar de manera automática. Obviamente, si hay algún conflicto, alguna disputa, hay que volver al modelo tradicional y hay que buscar un árbitro, hay que ir al sistema legal para arbitrar eso. Pero lo que hace es que genera mucha eficiencia en los casos donde todo sale bien. Porque en el fondo uno no necesita al abogado mientras todo salga bien, solamente lo necesita cuando salen mal las cosas. Perdón, pero se van a hacer más valiosos en la otra parte. Bueno, les comento que por cuestión de tiempo no podemos seguir avanzando con las preguntas, pero la buena novedad es que Diego se va a quedar al cóctel, ¿verdad? Así que ahí van a poder hacer todas las preguntas, van a poder conversar. No puedo dar garantía de las respuestas con el gin encima, pero bueno. De seguro ahí vamos a poder
Por favor, Diego Gutiérrez va a recibir el merecido reconocimiento por parte de Alberto Rigail. Muchas gracias por todo ese conocimiento impartido en esta tarde. Y realmente es una pena, el tiempo como vuela aquí. Así que ahí está el reconocimiento. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bueno. Bueno, vamos a continuar. Ya nos queda solamente un panelista. Ahora vamos a recibir al señor Karl-Heinz